Bienvenidos una semana más. Hoy volvemos a Francia con nuestro compañero Santiago García Lucio, que para igualar el marcador con María Antonieta nos va a contar la historia del que fue su esposo, el rey de Francia, Luis XVI. Bueno, pues eso y mucho más les espera si se quedan con nosotros. Así que empezamos otro Enigmas de la historia. La ejecución de Luis XVI en la guillotina fue uno de los momentos seguramente más espinosos de la Revolución Francesa. Inamovible en el conservadurismo del antiguo régimen, su absolutismo no gustaba en el ambiente cada vez más anticlerical y contrario a la tiranía de aquella Francia. Su carácter débil tampoco le ayudó. La historia nos dice que era solo una marioneta en manos de los miembros de la corte más sagaces, que le alejaban de los asuntos de Estado, además de ser conocido y criticado por su necia frivolidad. Los hechos se precipitaron hasta el punto de arrancarle su poder y la corona concedida por Dios, capturarlo, procesarlo y condenarlo a pena de muerte por traición a Francia. Un destino tan igual y tan fatal como el de su esposa, la díscola María Antonieta. Todos sabemos que la hoja afilada de la guillotina seccionó de un golpe toda la frivolidad e ignorancia de Luis XVI. Sin embargo, no es uno de los momentos más recordados de la Revolución Francesa. Pero, ¿quién fue este rey que fue el último de la monarquía francesa y que siempre clamó no estar hecho para reinar? El futuro Luis XVI de Francia nació el 23 de agosto de 1754 como Luis Augusto de Francia en el Palacio de Versalles. Luis Augusto, que recibió el título de duque de Berry al nacer, era el tercer hijo del delfín de Francia Luis Fernando. Aunque ninguno de sus hermanos mayores sobreviviría a la del niño, Luis Augusto era fuerte y sano. Le gustaban los deportes físicos, y solía ir de caza con su abuelo Luis XV y sus dos hermanos menores. También era bastante estudioso, destacaba especialmente en latín, geografía e historia. Sin embargo, a pesar de estos rasgos, está claro que Luis Augusto no estaba hecho para ser rey. Retraído, solitario, y sin encanto alguno, el joven duque de Berry se veía a menudo eclipsado por su hermano mayor, Luis José, duque de Borgoña, que ya daba muestras de poseer la vivacidad y el carisma necesarios para ser un buen gobernante. Sin embargo, la muerte de este, en 1761, con solo 9 años, empujó a Luis Augusto al segundo lugar en la línea de sucesión. 4 años más tarde, su padre sucumbió a la tuberculosis, la misma enfermedad que también se llevaría a su madre antes del final de la década. A la muerte de su padre, el 20 de diciembre de 1765, Luis Augusto, de 11 años, heredó el título de delfín y se convirtió en heredero del reino de Francia sin desearlo y sin sentirse preparado. En 1768, para reforzar la nueva alianza franco-austriaca, Luis XV dispuso que su heredero se casara con la archiduquesa austriaca María Antonia, hija menor de la emperatriz María Teresa de Habsburgo. La fastuosa boda se celebró en Versalles 2 años después, el 16 de mayo de 1770, cuando Luis Augusto tenía 15 años y su novia 14. Todavía tímido y torpe, Luis Augusto no pudo consumar su matrimonio el día de su boda, un deber marital que no cumpliría durante los siguientes 7 años. Además, el joven delfín actuaba a menudo con frialdad hacia su esposa, prefería los paseos a caballo o las cacerías solitarias a su compañía. La pareja no consumó su matrimonio hasta que el hermano de María Antonieta, José II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, visitó París de incógnito en 1777. En una serie de cartas,
José describió a Luis XVI como bastante débil, pero no imbécil, afirmando que había algo apático tanto en su cuerpo como en su mente. Describiendo a Luis y a María Antonieta como dos completos desatinos, José dio a la pareja un consejo que parece haber sido útil, ya que al año siguiente tanto Luis como María Antonieta escribieron al emperador anunciando el embarazo de la reina y agradeciéndole su ayuda. Los Reyes Magos son unos de los personajes más emblemáticos de la Navidad, pero también de los más enigmáticos. Su historia combina elementos de la tradición religiosa cristiana con leyendas e imaginación popular que han trascendido el tiempo y el espacio. ¿Quiénes eran realmente estos visitantes que llegaron desde lejanas tierras para adorar al niño Jesús? Para descubrirlo, acompáñanos en este viaje donde intentaremos conocer los orígenes de este día mágico. La primera y principal fuente de información sobre los Reyes Magos es el Evangelio de Mateo, el único de los 4 evangelios canónicos que los menciona. Según Mateo, unos magos llegaron a Jerusalén desde el oriente, guiados por una estrella, preguntando por el recién nacido rey de los judíos. El rey Herodes, al enterarse de esto, se inquietó y convocó a los principales sacerdotes y escribas para averiguar dónde debía nacer el Mesías. Ellos le dijeron que en Belén, según la profecía de Miqueas. Entonces, Herodes mandó llamar a los magos y les preguntó con astucia cuándo había aparecido la estrella. Luego, les envió a Belén, diciéndoles que buscaran al niño y que le avisaran cuando lo encontraran, para que él también fuera a adorarlo. Los magos siguieron la estrella, que los condujo hasta el lugar donde estaba el niño con María, su madre. Al verlo, se postraron y lo adoraron. Luego, le ofrecieron sus regalos, oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Herodes, al darse cuenta de que había sido burlado por los magos, se enfureció y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores, según el tiempo que había averiguado de los magos. Pero José, el esposo de María, también fue avisado en sueños de que huyera a Egipto con el niño y su madre, y así lo hizo, hasta que murió Herodes. Este relato bíblico, aunque breve, contiene varios elementos que han dado lugar a diversas interpretaciones y especulaciones a lo largo de la historia. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra mago? ¿De dónde venían? ¿Cuántos eran? Veamos algunas de las respuestas que se han dado a estas preguntas. La palabra mago proviene del persa magus, que designaba a una casta sacerdotal de la antigua religión zoroástrica que practicaba la astrología, la alquimia y la magia. Los magos eran considerados como hombres sabios y poderosos, capaces de interpretar los signos del cielo y de influir en los acontecimientos terrenales. Sin embargo, en el contexto judío y cristiano, la palabra mago tenía una connotación negativa, asociada con la idolatría, la hechicería y la falsedad. La idea de que los magos eran reyes se basa en la profecía de Isaías, que dice: Se postrarán ante ti las naciones, y los reyes te servirán. También se apoya en el Salmo 72, que dice: Los reyes de Tarsis y de las islas le traerán presentes, los reyes de Arabia y de Sabá le ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán ante él, y todas las naciones le servirán. Estos textos se entendieron como una alusión a los regalos que los magos le ofrecieron al niño Jesús: oro, incienso y mirra. El oro simboliza la realeza, el incienso la divinidad y la mirra la humanidad y el sufrimiento. Estos regalos también se relacionan con el papel de Jesús como rey, sacerdote y profeta. La representación de los magos como 3 reyes proviene de la representación gráfica en el mosaico de San Apolinar el Nuevo en Rávena, Italia. En este mosaico, se muestran 3 figuras llevando regalos al niño Jesús. A partir de esta representación, se les atribuyeron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, y se les asoció con las 3 partes del mundo conocido en ese momento, Melchor representando a Europa, Gaspar a Asia y Baltasar a África. La tradición de los Reyes Magos se ha mantenido viva a lo largo de los siglos y ha sido celebrada en diferentes culturas y países. Pero además de las tradiciones más conocidas, existen otras curiosidades y leyendas relacionadas con los Reyes Magos.
Por ejemplo, se dice que los Reyes Magos llegaron a Jerusalén después de un largo viaje desde Oriente. Según una leyenda, este viaje duró 9 meses y estuvo acompañado por un ejército numeroso. Se menciona que cada rey estaba al mando de un contingente de 4.000 hombres, sumando un total de 12.000 soldados. Otra leyenda interesante es la que atribuye a los Reyes Magos la capacidad de predecir el futuro. Se dice que Melchor, Gaspar y Baltasar eran sabios y conocedores de las estrellas, lo que les permitía interpretar los signos celestiales y prever los acontecimientos futuros. Esta habilidad se relaciona con su capacidad para seguir la estrella que los guió hasta el lugar donde se encontraba el niño Jesús. Entre las numerosas leyendas e historias populares que pueblan el imaginario colectivo, hay una que destaca por su singularidad y su encanto, la leyenda de los 12 Reyes Magos. Esta asombrosa historia, cargada de magia y misterio, nos lleva a tiempos antiguos y nos reta a explorar las profundidades de la imaginación. Según esta sorprendente leyenda, los Reyes Magos que visitaron al niño Jesús no eran solo 3, como normalmente se cree, sino que en realidad eran 12. Cada uno de ellos representaba una figura relevante de la antigüedad, procedentes de diferentes regiones y culturas, y portaban valiosos obsequios para el Mesías recién nacido. La narrativa se adentra en los senderos menos transitados de la historia, revelando que además de Melchor, Gaspar y Baltasar, existían otros 9 Reyes Magos cuyos nombres y orígenes se han perdido en el tiempo. Se dice que estos magos, al igual que sus 3 famosos compañeros, fueron guiados por una estrella que los condujo hasta el lugar donde se encontraba el niño Jesús. Cada uno de estos sabios magos portaba consigo regalos únicos y simbólicos, que representaban diferentes virtudes y significados. Entre ellos se encontraban objetos preciosos como joyas, perfumes exóticos, hierbas medicinales y hasta manuscritos antiguos llenos de sabiduría ancestral. La leyenda también relata que estos 12 Reyes Magos, a pesar de provenir de distintas culturas y tener creencias diversas, lograron unirse en un espíritu de paz y hermandad. Juntos, compartieron su conocimiento y sabiduría con el niño Jesús, dejando un legado de generosidad y amor que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aunque no existen registros históricos que respalden esta versión de los Reyes Magos, la leyenda ha sido mantenida viva gracias a la tradición oral y a la imaginación de aquellos que la han escuchado y compartido a lo largo de los años. Es un relato que nos invita a soñar y a creer en la magia, en la posibilidad de que algo más allá de lo tangible y lo racional pueda existir. Así, la leyenda de los 12 Reyes Magos nos transporta a un mundo de fantasía y nos anima a contemplar la posibilidad de que existan muchas más maravillas de las que podemos percibir con nuestros sentidos. Bueno, pues después del interesante documental de Luis XVI, pues cómo no, hoy tenía que venir Santiago García Lucio a comentarnos un poquito y lo que decíamos al principio, igualar un poquito el marcador con María Antonieta. Bienvenido, Santiago. Muy buenas tardes, ¿Qué Roberto. tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Digo, como le hicimos un traje a María Antonieta, muy bonito, la anterior vez que estuviste, pues vamos a hablar un poquito de Luis XVI. Hemos visto un poquito pues, su vida, sus obras y su muerte en el documental. Pero como dicen ahora los jovencitos, vamos a ir al salseo, vamos a ver un poquito de Luis XVI. Yo tengo aquí algunas preguntas, yo si te parece te hago un poquito estas preguntas y luego ya abordamos un poquito más el tema histórico. Por supuesto, como tú lo quieras hacer. Bueno, pues ¿quién le educó para ser rey a Luis XVI realmente? Esa pregunta es muy rica y muy bonita. ¿Quién le educó? Lo primero que hay que comentar es que su padre perece de tuberculosis, él fallece. Y curiosamente, trágico destino, igual ocurre con su madre. O sea, ya aquí, nota al pie, dato aparte, el pobre muchacho debía de estar agobiado y asustado por el pensar ¿qué habrá de componente genético aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Que me puede tocar a mí? ¿Me puede pasar a mí? El pobre muchacho debió de vivir una infancia bastante agobiada, bastante complicada con el pensar, mi padre ha muerto de esto, mi madre también... ¿qué probabilidad hay de que me toque a mí, realmente? Y menos mal que no sabía lo que le esperaba después. Justo. Y mira, pasando ya a responder a tu pregunta,
Mira, hay una ausencia de la figura materna y paterna, de ambas, que ambas mueren tempranamente, como hemos dicho, y la crianza pasa a un señor, este sí, el nombre lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, que es el duque de la Baguallón, que le educa de una forma estricta, es un señor muy conservador, y él le educa sobre todo en religión, en moral y en humanidades. Esa es la educación principal que él recibe del duque de la Baguallón, estas doctrinas que hemos comentado, y básicamente él es quien educa a Luis XVI. En ausencia de su padre, de su madre, es esta persona que imparte su educación. ¿Pero qué tipo de educación? Cuando dices humanidades, ¿qué humanidades se podían estudiar por aquella época? Esa es una buena pregunta. Pues básicamente, como te he dicho, se habla sobre todo de religión, de moral. Él lo habéis comentado en el documental. Él es bueno para, por ejemplo, que entra también en humanidades, la historia, que a él se le daba relativamente bien, y el estudio de idiomas, en este caso latín, / italiano, también se le daba bien, con lo cual eso presumimos que también entró dentro de lo que es su educación. Y básicamente, pues humanidades en esa época entendemos que comprende toda esta serie de disciplinas, evidentemente de una forma mucho menos desarrollada que nuestras humanidades actuales. Claro, por eso te preguntaba, que sí. Me resultaba curioso. Aunque, Holly, por lo que dices, toda esa historia que él aprendió, toda esa grandiosidad del imperio, al final le perjudicó, ¿no? Efectivamente. Es que citábamos, fíjate, Roberto, la traigo a colación, una frase el otro día, el de, como dices tú, el traje Versace muy bonito que se le hizo a María Antonieta. Sí. Citábamos la frase de cuando él asciende al trono, él a la edad de 15 años reza, junta las manos y susurra: «Oh Señor, protege a aquellos que gobiernan demasiado jóvenes». Esto implica que él, como dices tú, no fue demasiado atinado para gobernar, e incluso en las enseñanzas que recibió, volviendo al tema, no sabemos si las absorbió o no demasiado bien, pero esto demuestra que el chico no supo controlar sus nervios. Sí, no me extraña. Luego la leyenda dice que sufría de impotencia, pero bueno, realmente no podía sufrir de impotencia. A ver, conocimos las infidelidades de María Antonieta, pero vamos a ser positivos y pensar que los vástagos que tuvieron fueran de Luis XVI. Luego, al final era fimosis lo que decían que tenía. Correcto. Le operaron y ya pudieron mantener relaciones más o menos... Eso es. Placenteras, digamos. A él se le achaca esta impotencia. Se demostró a posteriori que lo que tenía era fimosis, él es operado, pero es que claro, es que toda esta fama de alguna manera se la ganó él solo, porque es que, como hablamos en el programa anterior, él no quería tocar a María Antonieta, no quería besarla, no quería brutal. Contacto ninguno con ella a un nivel más íntimo / romántico, él no quería afectivo, no quería absolutamente nada, con lo cual de alguna manera es muy lógico que se pensase que era esto. Sí, no me extraña. ¿Y cuántos hijos tuvieron al final? Luego, mira, perdona, haciendo un pequeño remache a tu pregunta, la impotencia y la fimosis a lo que es la pareja real les acarrea unas críticas y unas habladurías que no terminarán de quitarse nunca de encima. Por ejemplo, se llega a hacer sobre la figura de Luis XVI un ripio muy curioso. El pueblo llega a elaborar curiosas sátiras al hilo de este tema, sobre la figura del rey, algunas de ellas bastante, vamos a decir, y nos quedamos cortos, mordaces. Incluso, fíjate, Roberto, hasta dónde llega, que llegan a circular obscenos folletos pornográficos del rey y de la reina. O sea, tal es la burla que se les llega. Luego, quiero hacer aquí simplemente, y termino de contestarte la pregunta, que es que era muy amplia, concretamente a la parte del spot, donde se habla de este ripio que os comento que le escribió el pueblo, esta cancioncillas / sátira, se especifica, se cita, y estos folletos pornográficos obscenos de los que hemos hablado... ¿Y vamos por cuántos hijos tuvieron? Sí, correcto. Me preguntabas cuántos hijos tuvieron. Sí. Mira, esta pareja se vio que, obviamente, como decías tú, se vio que impotencia no fue, porque ellos tuvieron concretamente un total de 4 hijos. No está nada mal. Bueno, claro, eso que se sepa, sin contar posibles hijos bastardos, etcétera, etcétera, porque como bien apuntaste tú la otra vez, como bien apuntasteis aquí en vuestro documental, María Antonieta iba buscando otros hombres y otra serie de cosas que él no le daba, con lo cual hijos bastardos, la monarquía, la realeza, pudo tener unos tantos. Pero, ¿cuántos tuvieron de forma oficial? Claro, ¿cuántos tuvo? Porque sí, ¿él buscaría también algo fuera o esa apatía sexual era general?
Pues eso sí que es más difícil de corroborar. Lo que sí que se sabe, datos ciertos, es que ellos tuvieron 4 hijos. Sí. La primera, que se llamó María Teresa, el segundo, nacido en 1781, que se llamó Luis José, un tercero también varón, Luis Carlos, en 1785, y una cuarta nenuca que se llamó Sofía, en 1787. Aquí, la verdad, iba a investigar, pero se me dobló el alma. La pobre nenuca fallece a la edad de 11 meses. Lástima. Pensé en su momento, cuando lo vi, pensé en investigar exactamente, porque este ámbito yo no lo tengo tan visto. Pensé en meterme a investigar el por qué, pero no me dio el alma, no me dio el cuerpo, porque claro, 11 meses de nacida... Criatura. Madre mía, ¿eh? Vamos, ya te digo que me han dicho que le dimos mucha caña a María Antonieta. Ah, mira, pues intenté más o menos ser bastante ecuánime dentro de las posibilidades. Así que hoy toca darle algún guantazo. Sí, a Luis XVI, por supuesto, por supuesto. Que hay que igualar el marcador. Por Te iba a supuesto. preguntar por la situación de Francia en aquel momento y su gobierno. En el momento en el que Luis XVI toma el trono, Sí. bueno, ¿cuántos años reinó? Pues Luis XVI reinó desde 1700... ¿Cuántos años reinó? Pues esa parte, la verdad, ahora mismo no la recuerdo. No, en pero este más o instante. menos tampoco fue una exageración. Sí, no, fue poco. No Porque fue, él cuando sí. llegó ya estaba bastante tenso el tema, digamos, con la Sí, monarquía. Encima le pilló siendo un niño que no sabía prácticamente Justo, nada de cómo justo. gobernar un país. Sí, sí. Entonces, en todos esos años se fue cociendo esa revolución. Sí, eso es. Pero ¿cómo funcionaba ese gobierno Mira, hacia el pueblo? Pues sí, contestando a la pregunta que me hacías de Francia y su gobierno, todo comienza por una resistencia bastante enconada a lo que no esté sancionado por los estados generales. O sea, ya el caldo de cultivo empezamos mal, Sí. porque claro, todo se votaba en, como si ahora se dice, en asamblea, en el Congreso de los Diputados, por aquel entonces eran los estados generales, Sí. todo se tenía que votar allí. Problema, había 3 cámaras, las de el voto de nobleza y de clerecía contaba igual que el voto del tercer estado, que era, según estudiosos, un 98% de la población. Y claro, el tercer estado no podía sacar adelante absolutamente nada, porque si hay un voto frente claro. a 2, nunca Siempre va a salir perder, nada. claro. Eso por el lado del obstruccionismo constante que había en el Parlamento. Y luego, por otro lado, es que había, esto lo tocamos en luego haremos la referencia, Sí. había unas enormes deudas derivadas de, que esto se comenta muy poco, excesivamente poco por no decir nada, unas deudas enormes derivadas de la Guerra de la Independencia, la participación en la Guerra Sí. de la Independencia estadounidense. Todo aquello pues es muchísima deuda, es algo que lastra a Francia, que lastra a la nación. Que lastra al pueblo. Efectivamente. Y todo eso se comenta muy poco. Entonces, Y luego, por terminar sigue, y por tú. cerrar, todo esto que hemos comentado lleva a una carestía con el pan, como dice un historiador que a mí me gusta mucho, francés, que se llama Albert Sobol. Dice, cito textualmente, el pan llegó a ser algo tan valioso como el oro. Y es que es verdad que una sola rebanada de pan, dice Albert Sobol, llegó a equivaler al sueldo de un mes. Es O una sea, barbaridad. Yo investigando, estudiando y documentándome, llego a citar un total de 5 causas para la Revolución Francesa. Problema, esas causas, y ojo, ya no hablo de Grupo Planeta, hablo de cualquier editorial Sí. de España. O sea, este es el ejemplo que yo investigué, el ejemplo del que yo me documenté. Pero claro, tú no puedes citar 3 causas para un evento si hay 5, si hay 6, si hay 7. Sí, son múltiples. Efectivamente, son múltiples causas. Os invito a Tiempos Convulsos, programa primero, Causas de la Revolución Francesa. Yo he encontrado y me he documentado no sobre 3, que son las que citan todos los Sí, además manuales, que sino las sobre 5. tocamos la primera vez que viniste, Sí. y jolín, a mí me pareció súper interesante. Bueno, para terminar mi parte de preguntas, antes de que Sí. empieces con tu diagnóstico sobre Luis XVI, ¿Luis XVI realmente él era absolutista o estaba más bien absorbido por sus consejeros? Sí, pues mira, Roberto, esa es una buena pregunta. Yo diría que ambas dos cosas, pero por empezar a contestarte a tu pregunta, digamos, lo que tiene más cabeza que raciocinio, por poner, ¿no? Él se dejó influenciar demasiado tanto por la reina como por una camarilla de nobles, aristócratas que él tenía, toda la camarilla, todos los cercanos al rey. Él se dejó influenciar demasiado. Quiero citar aquí una cita del profesor David Bell, de la Universidad Johns Hopkins.
La cita literalmente dice así y me parece muy dura. Siempre la última persona con la que hablase podía hacerle cambiar de opinión. Creo que esta cita ya lo dice todo y ya está contestando a tu pregunta. ¿Se dejó influenciar, fue influenciado, fue manipulado? Por supuesto. Ahora, también te digo, eso por un lado. ¿Era absolutista? Por supuesto, efectivamente. Sí, sí, lo que hemos hablado al final, al principio, de lo que le enseñaron que debía ser la monarquía, pues, tampoco estaba muy lejos de una realidad objetiva de lo que debía ser un rey en aquella época. Y un posible trastorno de personalidad del monarca que hasta ahora, vuelvo y repito, ningún manual se ha atrevido a tratar, nadie se ha atrevido a mencionar. En tiempos convulsos hemos sido, como se diría en riguroso directo, los primeros en hablar de una patología asociada al rey, clínica, con estudios clínicos, asociada al monarca, hablando de ciertas cosas que el monarca hizo que bajo ciertas lupas son una patología clínica. Hemos sido los primeros en decirlo. Y aquí, en compartirlo con nosotros. No me ha quedado claro, antes de ir a tu diagnóstico, Sí, dime. ¿Él fue infiel a María Antonieta o tenía realmente una apatía sexual general? O sea, que no le gustaba... Sí. Él fue infiel a María Antonieta. Los estudios, en su mayor parte, arrojan que posiblemente no fue así, porque es que es verdad, lo que has dicho tú, Roberto, es una certeza, es que se le ve, luego se descubriría que no tenía eso de lo que tanto se hablaba, ¿no? Porque se opera y ya se corrige. Claro. Pero, es decir, sí. había bastardillos corriendo por ahí. Pues no? quizá los hubiera, ¿no? Todavía no está del todo corroborado, pero es que es lo que dices tú y yo me ciño a esa tesis. A él se le ve una apatía demasiado grande, se le ve demasiado, como se diría ahora en términos coloquiales, ¿no? Se le ve demasiado paradito. Sí. Se le ve demasiado... Yo creo que por la parte de María Antonieta, como ya hemos visto, es posible que sí dejase bastardos reales. A mí me cuesta mucho pensar que no fuese así, pero el caso de él yo lo tengo más claro y yo pienso que por su lado no. ¿Y cómo sabían quién era bastardo y quién no? Porque viniendo de él, vale, es fácil, las madres son diferentes, pero viniendo de ella es complicado. Sí. Pues efectivamente en esa época, además que era una época que obviamente científicamente era otra historia, era todo diferente, pruebas como por ejemplo... El ADN, olvídate. El ADN, el carbono 14, no existían no realmente. existía. O sea, sí, no, realmente imagino que en esas épocas ser infiel o no ser infiel es una cuestión mucho más difícil de dilucidar. Pero qué injusta la historia, ¿verdad? Que nos ha llegado el poner a María Antonieta como una fresca y a este hombre que dices tú que era más paradito que todas las cosas, bueno, que pobrecito. Sí, efectivamente. Qué injusto, la verdad que injusto. Me remito al documental que también habéis hecho, Roberto, vosotros, donde se ven las palabras que su hermano le dice a María Antonieta en una carta, que hasta su propio hermano dice que es que mi hermano es que es lo que es y hay lo que hay. Sí, y es lo que hay. No sé, y de donde no hay no se puede sacar. Bueno, vamos a tu diagnóstico, Santiago. Sí, vale, perfecto. Pues mira, para empezar, quiero matizar los aspectos positivos, que los hubo, que los citáis muy bien en vuestro documental. Sobre todo él era bastante dado a los deportes físicos, como por ejemplo a la caza, y aparte de eso, de una forma física notable para practicar estos deportes, él tenía un buen nivel en los estudios, concretamente en una serie de disciplinas que citáis vosotros, que son el latín, la geografía y la historia. Esas disciplinas se le daban bastante bien, con lo cual se puede ver que no sé si me atrevería a decir que es un personaje... A ver, él demostró que inteligente no fue, pero que tampoco parecía tonto. O sea, sí, que podía ser culto, pero no era despierto. Justo, efectivamente, sí señor. Y luego el latín, como decís vosotros, / italiano, demuestra que también él quizá pudo llegar a tener cierta facilidad para los idiomas o para las lenguas. O sea, que se ve que incluso quizá los idiomas pudieron llegar a no dársele del todo mal. Y luego, pues en este sentido, y termino ¿sí? Aquí lo que es esta parte, me posiciono a vuestro favor del lado del documental que vosotros habéis hecho, en el sentido de que sí que había ciertas disciplinas y ciertas materias que no se le daban mal del todo. O sea, pudo no ser un buen rey, pero se ve que como persona tampoco era un absoluto desperdicio. Sí, bueno, menos mal. Y luego, mira, pues si te parece, vamos ya al análisis que yo he preparado, salvo que me quieras tú matizar alguna cosa nada más. más. Yo estoy en tus manos ahora. Oh, gracias, maravilloso. Mira, vamos a la parte del carácter. Como sabéis, lo voy a abordar, como es mi estilo, de forma académica, con muchas citas en las que poder apoyarme. Vamos al carácter. Hemos citado antes a David Bell. Siempre la última persona con la que hablase podía hacerle cambiar de opinión. Estas no son las cualidades que debe de tener un líder.
Obviamente creemos que estas son palabras mayores, que obviamente jamás debería de haber un líder así. O sea, en la parte de carácter es obvio que este señor tiene un defecto, que él tiene un problema, y máxime no debería de haber un líder así cuando se habla de una de las primeras potencias mundiales y del mapeado mundial. Sí. Un líder así en manos de una gran potencia es un desastre, es un absoluto desastre, o sea... Bueno, así le pasó. Efectivamente, efectivamente. Luego, he leído documentándome por, como dices tú, al final a mí me encanta, es lo que más me gusta de la historia, ser ecuánime, la ecuanimidad, o intentar serlo. Es verdad que a él, como hemos visto, Baogallón le enseña que la destemplanza es un defecto, o sea, él de alguna manera es muy enseñado y muy adiestrado en que, en ciertos sentidos, decir sus pareceres o decir lo que realmente piensa él de verdad. La enseñanza fue algo así como: decir lo que se piensa no es ciertamente siempre lo más inteligente. Ajá. Como adiestrar en la mesura, En vez de decir en la lo que se moderación. piensa, pensar lo que se dice. Justo, efectivamente, efectivamente. ¿Hasta qué punto esto pudo influenciarle? Está claro que aquí él fue enseñado, fue adiestrado. Problema, tampoco te puedes ir al extremo contrario. No es que yo tengo que ser un mansito, no Claro. puedo decir nunca lo que pienso. Se te van a comer, te van a pasar por encima. Claro. Nuestro diagnóstico en la parte del carácter, el veredicto: apático, vano y fatuo. O sea, suspendido también. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Luego, mira, vamos a la parte de los deleites y de los placeres. La cita es la siguiente de un documental de los mejores que hay de Canal Historia, es de lo mejor que hay a este respecto. María Antonieta se encuentra en una situación desesperada. El apetito de Luis por la comida es incuestionable, pero el sexual está claro que no entra dentro del menú. Básicamente es lo que llevamos diciendo, que él no parecía hacerle ningún caso. Ahora la comida, él come muchísimo, o sea, se puede ver en ensayos, se puede ver en este documental que estamos citando. Él es básicamente un glotón o un adicto a la comida, pero literalmente, o sea, es una literalidad. Y es que este rey, este monarca, apenas sabía controlar su pasión y su apetito, era una desmesura lo que él tenía. Entendemos que al final es lo que se da por un lado se tiende a quitar por otro. Entendemos que la enseñanza que a él le hacen de no decir siempre lo que se piensa puede ser un obstáculo, todo esto que hemos hablado, Sí. de contención, mesura, entendemos que le tiene que salir por otro lado. Claro. O sea, al final todo lo que tú compensas de un lado, lo descompensas de otro. Eso lo dicen hoy, También- siglo XXI, también hasta los psicólogos. Ese Sí, perdón. apetito puede ser el producto de una ansiedad. Justo, efectivamente, efectivamente. Y mira, de hecho, hay aquí en España, en mi investigación he estado buscándolo, hay una asociación que se llama Asociación de Comedores Compulsivos Anónimos, que realmente Ostras. existe, o sea, real, y no la conoce nadie. Alcohólicos No, no. Anónimos lo conoce todo Sí, el mundo, sí, sí. pero esta asociación no, y viene a ser básicamente lo mismo que es Alcohólicos Anónimos, Pero con a la comida. comida, efectivamente. Y Maravilloso. no la conoce prácticamente nadie. No, yo no la Sí, conocía. yo tampoco, yo hasta que he empezado a investigar tampoco la conocía. Creemos que este señor debería de haber ido a este sitio, o sea, realmente, Sí, sí, sí. a una asociación así. Y Totalmente. mira, y queremos cerrar la pregunta con el veredicto y una pequeña Sí. observación, ¿vale? El veredicto sería glotón, obsesivo compulsivo y adicto hacia la comida, y la observación es que en el capítulo 3 de Tiempos Convulsos en YouTube, capítulo 3 sobre el monarca, contamos una historia de hasta dónde le llevó su obsesión a la comida, hasta qué punto le llevó ese punto de no retorno, como el fumador adicto que fuma muchísimo, o aquel que por droga se pone a robar o se pone a Sí. clavar un cuchillo. La comida él le llevó a puntos más o menos similares a estos. Luego, mira, luego quedarían, a ver, espera, un par de facetas más. El Vale. liderazgo, la capacidad de mando. Farquhar, autor del libro A Treasury of Royal Scandals, un tesoro de escándalos reales, un tesoro de realeza escandalosa, algo así similar por traducirlo al castellano, Sí. llega a decir de él que era un quinceañero totalmente incompetente. Fíjate, Roberto, qué palabras tan duras. Bueno, la real. Y es que ya no solo se habla de un liderazgo ineficaz, se está hablando de un liderazgo nulo. O sea, es verdad que este señor era un adolescente. Eso es verdad, los adolescentes suelen tener las cosas poco claras. Pero es que, claro, una cosa es tener las cosas poco claras y otra, volvemos a la cita anterior de David Bell,
que cualquier persona que hable contigo te haga cambiar de opinión. Sí, o sea, es sí. verdad que los adolescentes, por definición, no se les puede pedir gran cosa, eso es cierto. Pero que te haga cambiar de opinión el primero con el que hablas ya nos parece excesivo. Pedirle un poquito de rebeldía. Justo, efectivamente. Y no se le, lo que decíamos, no se le pueden pedir peras al olmo, él era un adolescente, pero es que también de ahí a lo que hemos visto creemos que media un abismo. Muchísimo. O sea, veredicto, una nulidad, una pobreza en el apartado del liderazgo. Tú tienes que saber, un líder tiene que ser, no hemos querido entrar más en detalle aquí, pero un líder tiene que ser, entre muchas otras cosas, proactivo. Sí. No puedes estar esperando a que el consejero de turno o tu mujer, la reina... No, es que no gobernaba él, gobernaban los Efectivamente, consejeros. Justo, efectivamente. Voy a la monarquía y luego, si nos da tiempo, tenemos el más largo, si da tiempo, que es escala de valores. Vale. Vamos con la monarquía. Luis no solo no estaba interesado en gobernar, tampoco le estaba en amar. Esa segunda parte de la cita no Sí. viene más al caso, pero Jack Spencer dice que Luis XVI no estaba interesado en amar. Eso lo hemos visto con todo el caso de María Antonieta, interesado en gobernar, que me Sí. diga. Eso lo podemos ver por las decisiones que él tomó, por cómo fue su reinado. O sea, lo hemos visto, lo hemos explicado. Puede decirse más alto, pero no más claro. Él básicamente no se interesa, ni sabe gobernar, ni quiere aprender a gobernar. Ninguna de esas tres facetas. O sea, ni se interesa, ni sabe, ni quiere aprender. Es que, como dice Jack Spencer, no estaba interesado. No quería ser un gobernante. Y luego ha quedado para la historia como mala María Antonieta. Madre mía. Sí, efectivamente. Y vamos, es más, a la cita de William Doyle, Sí. profesor de la Universidad de Bristol. A pesar de haber tenido una educación enfocada a su futuro reinado, no se siente preparado. O sea, esto va aún más allá. Él ha tenido una educación enfocada para reinar. Él debería saber reinar. Sus pares de época, con la misma educación, han sabido reinar. Han sabido reinar. No te digo que él sea Ricardo Corazón de León, pero por lo menos unos Por mínimos lo menos la fundamentos. gestión, aunque no tenga la Justo. valentía, por lo menos Justo. la gestión. Efectivamente, efectivamente. El veredicto, totalmente incompetente, como hemos resaltado en la cita de Farquhar. Ujú. Ese es Perfecto. nuestro veredicto. Y vamos, si quieres, al último, Sí. lo hacemos de la forma más breve que puedas, sí, ¿vale? sí. Perdóname, Roberto. Sí, vamos al último punto, sí, de la forma más breve posible, que es la escala de valores. Tengo aquí la historia, pero bueno, la voy a resumir bastante. Sí. La fuga de Barents, bueno, es bastante conocida. Él, básicamente, leo solamente el primer párrafo para poner en Vale. contexto. Luis decide que ha llegado el momento de escaparse de los confines de la nueva república y montar una campaña para reclamar su reinado. Sabe que solo puede hacer eso con la ayuda de un ejército extranjero. ¿Qué es lo que él hace? Irse hasta Austria por Barents, a 160 kilómetros, obviamente a lo que fue el pueblo de su mujer, Sí, de el su país de esposa, su con esposa, el que claro. pactaron la alianza. Él se va a Austria para pedir auxilio, para pedir socorro, y lo más curioso de todo es que, bueno, luego le apresa la Guardia Revolucionaria, le piden el pasaporte, descubren que era el rey porque su vida no había pasado desapercibida, no Claro. deja de ser el monarca. Sí. Problema aquí, que él básicamente incluso llega a creerse, fijaos si era vano, si era fatuo este monarca, este hombre, que él llega a creerse que el pueblo se va a alzar y que se va Sí, a para revolucionar defenderle. a su favor para defenderle cuando tú estás huyendo de tu pueblo, Y lo estás tienes dándole muerto la de espalda hambre. a tu pueblo. Y lo tienes muerto de hambre. Justo, efectivamente, efectivamente. Y básicamente, pues no llega a Barents, le cogen antes y ahí es donde ordenan su ejecución en la guillotina, porque obviamente lo ven como una deslealtad, ven que él está huyendo, y aquí es donde el pueblo siente roto el lazo realmente con su monarca, porque es que Claro. el propio pueblo lo ve y dice, está abandonándonos, Sí, sí, sí. está marchándose. Y ya, Roberto, termino, es una persona cobarde, mediocre, traidora, o sea, hemos podido ver que como tal ha de ser tratado. El veredicto, este señor es un señor traicionero porque traiciona a su propio pueblo, hay falta de empatía porque, como dices tú, él tenía a su pueblo muriéndose de hambre y decide marcharse, se alía con una potencia extranjera, o sea, vende a su propio pueblo. Es normal que te marches si ves que te van... Bueno, normal, a ver, hay que ser coherente en la vida y tú Sí. sabes lo que estás haciendo, Y ¿no? defender lo que estás Efectivamente, pero que puede llegar a tener cierto pase, ¿no? El decir, quiero salvar la vida. Sí. Soy un cobarde, quiero salvar Quiero la vida. salvarme. Pero claro, a costa de vender a tu propio pueblo al extranjero y al enemigo, pues no. Y luego, última cosa, una persona incoherente. O sea, lo que has dicho tú, Roberto. Si has sido un monarca absolutista y en un momento dado estalla la revolución, el absolutismo se pierde, tú no puedes querer seguir siendo absolutista, querer no ceder poder al pueblo
y luego cuando llega el momento me escapo y me marcho a Austria. Claro. No, si tú has sido rey absolutista... Hasta el final. Efectivamente. Pues estaba pensando ahora que decías esto, la similitud con Fernando VII, y aquí luego le acogimos a Fernando VII, porque es muy similar. Fernando VII huyó a Francia, de hecho vivió allí con concubinas en un palacio puesto por Napoleón, y nosotros cuando volvió aquí le abrazamos a ese absolutismo que no iba a tener, y luego ya sabemos todo lo que hizo con la Pepa, con la Constitución. En fin, las diferencias entre Francia y España. Justo, efectivamente. Bueno, te iba a decir, yo creo al final, Santiago, que la historia hubiera sido mucho mejor si ese pequeño glotón Sabiondos hubiera sido monje y se hubiera quedado leyendo y aprendiendo en un monasterio, y si María Antonieta hubiera tenido la suerte de poder aspirar a otro monarca. Sí, sinceramente, hubiera sido mucho más feliz. Efectivamente, pues sí. Y probablemente el futuro de la nación francesa, bueno, y por ende del mundo, porque la Revolución Francesa lo cambia todo. Lo cambia todo. O sea, quizá es como todas esas distopías que se suelen hacer, ¿no? ¿Cómo hubiera sido el mundo? Sí, esas líneas temporales. Justo, efectivamente. Supongo que nunca lo sabremos realmente. O sea, sí, si Francia lo hubiera gobernado un rey capaz, un monarca capaz, quizá no hubiera habido Revolución Francesa, no hubiera habido posterior napoleonismo tampoco, ni imperio napoleónico, claro, ni restauración. O sea, hubiera cambiado toda la historia universal, probablemente. Bueno, pero al final la revolución era algo que tenía que venir. Acabar con el absolutismo tenía que venir. Otra cosa es que lo hubieran hecho de motu propio los monarcas, cosa que veo bastante complicado. Y más los Borbones. En aquella época, bueno, en aquella época las anteriores y en parte de Europa posteriores, gobernaron con mano de hierro siempre. Sí, efectivamente. A ver, sí, tienes tú toda la razón, Roberto, que ellos muerdan la mano que les da de comer, muy creíble no suena, ¿no? Sí. Por poner un pequeño ejemplo, que lo tratamos también en Tiempos Convulsos, en las reformas de uno de los ministros de Necker, el ministro de Economía, la nobleza se vuelve en contra de Necker, porque Necker busca quitarle sus privilegios de cara a igualar más con el pueblo. Es una persona bastante progresista. Los nobles se vuelven en su contra, y es que básicamente, por resumirte el punto, es por eso, porque tú no puedes morder la mano que te da de comer y pretender que no ocurra nada. Claro. O sea, realmente no decimos que los nobles llevasen razón ni que Necker llevase razón, al final esto es historia, sí, pero es lo que pasó y punto. Creemos que hay que ser comprensible con todas las posturas. Como has dicho tú, que los reyes quisieran cambiar esto motu propio, nosotros creemos que no, la verdad. O sea, porque un rey va a querer disminuir su propio poder. ¿Qué sentido tendría? Imposible. Bueno, Santiago, muchísimas gracias a vosotros, una semana más por tenerte aquí. Un placer. Y a ver si tenemos pendiente estudiar un poquito la figura de Robespierre, etcétera, etcétera, más la Revolución Francesa a fondo. Sí. A ver si lo hacemos prontito. Pues muchísimas gracias, Santiago. Un placer. A vosotros, Roberto, como siempre. Y nada, a ustedes decirles eso, una semanita, 7 días, nos vemos con más Enigmas de la Historia. Muchas gracias. Bueno, voy a interrumpir Enigmas de la Historia, mi programa, porque nos han dejado aquí esta variedad de quesos fantástica de Señorío de Monesterio en Badajoz. Son quesos de autor, quesos artesanos, son todos de cabra y tienen una variedad fantástica. Este, por ejemplo, es con pimentón dulce, hay uno con jamón ibérico, lo tenéis también con vino dulce, una maravilla, todos quesos pasteurizados, ¿vale? Ahora que hay mucho problema con los quesos artesanos y no son pasteurizados, este es pasteurizado. Y encima cuidan el medio ambiente. Como veis, las cortezas son naturales, no llevan nada de parafina ni nada por el estilo, con lo cual son muchísimo más saludables. Así que yo os recomiendo cualquiera de la variedad que tenemos aquí. De hecho, he interrumpido el programa y lo voy a seguir interrumpiendo porque me voy a poner a probarlos todos. Ya les digo, Señorío de Monesterio, quesos de autor de Badajoz.